Hola a todos, buenos días. Les doy la bienvenida a nuestro seminario que hacemos de forma semanal todos los miércoles a las 10:30 de la mañana, que se llama Perfecciona tu Trading. Es un seminario de análisis en vivo. Está organizado por New Capital Securities y la idea de estos encuentros es que hagamos un análisis del mercado, de qué está pasando, hacer un repaso de noticias, ver qué oportunidades nos ha dado para operar y por supuesto para revisar las operaciones que ustedes estén haciendo, ya sea en demo o en real, así van perfeccionando sus técnicas. Eso es la idea de estos encuentros. Acá tienen el email del área de soporte de New Capital para que lo anoten ante cualquier necesidad que tengan para que puedan escribir. Mi nombre es María Emilia Jiménez. Y ahí tienen alguna de mis redes para que me sigan. Yo soy técnica en gestión financiera, diplomada en asesoramiento financiero, experta universitaria en mercado de capitales y también inversionista y trader y los estaré acompañando. Cualquier duda que tengan, me escriben al chat y los leo y les respondo en el momento. Bueno, para comenzar, vamos a ir directamente al boletín, esta herramienta que brinda New Capital también de forma gratuita a todos los suscriptores, ya que aquí, sobre todo en la sección introducción, se tratan aquellas noticias que son más relevantes en el día y las que por su relevancia tienen capacidad de generar cambios en el mercado por completo. Algunas más, otras menos. ¿Sí? Vamos a ir entonces a la noticia estrella del día, que es esta, que habla sobre el índice de los precios al consumidor que se publicaron el día de hoy, que fueron bastante interesantes. Obviamente, en vez de leer esta noticia que habla del tema, directamente vayamos a em, el calendario económico y veamos los números porque es mucho más fácil verlo que leerlo en una noticia, ¿sí? Pero básicamente habla de que todo el día de hoy giró en torno a este evento. ¿Mm? ¿Cuáles son? Primero vamos a ver lo que es la inflación subyacente o la inflación core, que también se le dice, que es aquella inflación o aquel dato que quita aquellos factores que son más volátiles, como por ejemplo el alimento y la energía. El otro IPC, que es este que está aquí abajo, no excluye nada. Pero bueno, vamos primero con este, ya que en ambos se buscan los mismos números o bastante parecidos. Si nos vamos al anual, veníamos de un 3,8, se esperaba un 3,6 y finalmente termina el número de hoy publicado en 3,6. Con respecto al mensual, estábamos en 0,4, se esperaba 0,3 y terminó siendo 0,3. Entonces, en este caso se ve que la inflación ha bajado, tanto mensual como anualizado, de la forma en la que estaba prevista, tal cual. Ahora vamos a la inflación completa, que obviamente también los dos son datos importantes, y en este caso vemos que la inflación anualizada del mes anterior estaba en 3,5. Se esperaba 3,4 y evidentemente fue eso lo que pasó. Con respecto al mensual, se esperaba que se mantuviera igual en 0,4 y acá sí esta bajó un poquito más en 0,3. Por eso aparece en color rojo. No es ni porque sea alcista, ni porque sea bajista, ni porque sea bueno, ni porque sea malo. Simplemente porque es más pequeño que lo esperado. Si hubiese sido más grande que lo esperado, saldría en verde. Digo para que no confundan el tema de los colores pensando que es una cosa cuando en realidad no. ¿Sí? Entonces, vemos que está todo bastante bien encaminado y les quiero mostrar un gráfico que está en esta noticia, que para aquellos que quieran leerla de una forma más completa, la pueden encontrar en mi fanpage de Facebook, me buscan como Emilia Trader, y es esta de acá. ¿Sí? Si bien está en inglés, con el traductor que viene acá incorporado, directamente lo pasan a español o lo leen en inglés, como ustedes quieran.
Sí, acá está este gráfico que me parece muy interesante, que muestra las inflaciones anuales de una forma histórica y como ven acá está desde el año 2019. ¿Mm? Acá esta línea gris que tenemos vertical es una recesión que se dio justo en el momento en el que se decreta la pandemia, ¿sí? Es un periodo recesivo que no duró mucho, pero obviamente como respuesta a ese problema que a nivel económico fue bastante fuerte, es que la Reserva Federal comienza a bajar las tasas y a directamente inyectar un montón de dinero en la economía. Y es por eso que la inflación, ven que iba en 1%, 1,3, 1,4, bla, 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 hasta que llega a 9,1. Y una inflación anual de 9,1% para Estados Unidos es tremendísimamente alta, ya que los objetivos de inflación siempre están en torno al 2%, como estaban aquí previo a la pandemia, ¿ven? 2%, 1,8, 1,7, 2,5, ¿bien? Estaban dentro de los parámetros ideales. Al ver que la inflación obviamente había llegado a este punto tan álgido, tan alto, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, comienza a tomar otra postura totalmente diferente. Y en este caso, lo que hace es empezar a subir las tasas de interés y empezar a quitar dinero de circulación. De alguna forma, drenar la economía de tanto dinero. Estas medidas de a poco van surtiendo el efecto, ya que acá lo que se da es un cambio en el ciclo monetario y la inflación empieza a ceder de una forma bastante interesante al principio, llegando a un rango entre el 3 y el 4%. Y como verán, ya hace varios meses que la inflación viene estancada entre un 3,7, que fue el máximo, y un 3% redondo, que fue el mínimo. El día de hoy la tenemos en 3,4, lo cual es muy bueno porque sí hubo un retroceso con respecto al dato anterior, que lo tenemos acá, ¿sí? Acá vemos que el dato anterior era 3,5 y hoy tenemos ese 3,4 que les estoy mostrando. Pero igual esto obviamente es muy bueno en relación del dato anterior, pero todavía estamos exactamente en la misma situación. Esto no quiebra hacia abajo, ni tampoco quiebra hacia arriba. Está consolidado. Tómenlo esto como si fuese un análisis técnico, ¿sí? Ahí les muestro cómo sería esto, está consolidado, porque el precio venía, la inflación sería en este caso, la inflación venía bajando y ahora está en un periodo de consolidación. ¿Qué se espera acá? Obviamente, lo que espera los que están a cargo del Banco Central esperan que se rompa como este soporte, digamos, del 3% de la inflación, para que llegue al 2% deseado. Ese es el objetivo anual de inflación que tiene no solamente el Banco de Estados Unidos, sino la mayoría de los bancos del mundo. Cumplir con un 2% de inflación anualizado. Como esto, si bien es una buena señal, todavía falta. Y es por eso que aquí en la noticia habla de que todavía hay muchas cosas más por trabajar. Esto está más. Acá justo dice, las cifras probablemente no sean suficientes para alterar inmediatamente la postura de la Reserva Federal acá dice subir, pero en realidad es mantener las tasas durante más tiempo, porque no las están subiendo, las están manteniendo, ¿sí? Y hay que recordar que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal o Fed, habló el día de ayer y que dice que va a necesitar más de un trimestre de datos para realmente emitir un juicio sobre si la inflación está cayendo constantemente hacia el 2%. Es decir, que necesita unos 3 meses donde se evidencie que la inflación va descendiendo, ¿sí? Necesita más de 3 informes de inflación para que realmente se sienta seguro
en poder bajar las tasas. Hoy tenemos un mes donde hubo una pequeña caída. Hace falta más datos. Obviamente, por esta cantidad de meses que está hablando, cada vez se hace más evidente para los inversionistas que están siempre tratando de adelantarse a los hechos, de que el posible recorte empiece en septiembre. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, a partir de este dato, vamos a buscar el barómetro de tipos de la Fed para ver si esto sigue así o si hubo algún cambio de acuerdo al dato de hoy. A ver, ahí busco el barómetro y leo acá un comentario. Un momentito. Acá me dicen, más o menos en septiembre se estaría sabiendo. Y es más o menos lo que venían trabajando los barómetros. Exactamente, y es lo que él ha dicho. Que necesita 3 meses o un trimestre donde haya evidencia que la inflación va bajando, ¿no?, para realmente tomar la decisión de bajar. Bien, acá tenemos entonces el barómetro de los tipos de la Fed, donde el próximo dato, la próxima decisión con respecto a la tasa de interés se toma el día 12 de junio, donde el 91% de aquellas personas que han participado en esta encuesta dice que la tasa se mantendría sin cambios en 5,50. En realidad es entre el rango de 5,25 y 5,50, pero nosotros la vemos como 5,50. Con respecto al próximo dato que se da el día 31 de julio, el 65,1% también sostiene que las tasas van a seguir iguales, sin cambio. Y ahora ya nos vamos para septiembre, ¿ven? Y acá, el día 18 de septiembre, tenemos el 51% de los votantes que ya sostiene que va a haber acá sí una primer baja de tasas, y la cual se iría a 5,25%. Bien, entonces, esto que ya en realidad venía así, ya desde hace bastantes semanas atrás, que venimos viendo que este barómetro muestra que la primer bajada sería en septiembre. Pero coincide esto con ese discurso que dio ayer Jerome Powell, donde dice que necesita 3 meses al menos de ver que las tasas de inflación bajan de forma constante, de forma bien prolija, o sea, que se vea que realmente la inflación está bajando. No como esto. Acá nosotros vemos que la tasa de inflación se mantiene. Acá yo no estoy viendo bajadas. Las bajadas estaban siendo acá. Todo esto es un periodo de bajada de inflación, así como esto fue un periodo de subida, muy claro. Esto es un periodo de mantención. Y ellos quieren romper con esto y necesitan evidencias de que eso se está rompiendo. De momento sí tenemos un dato bueno, pero no es suficiente. ¿Por qué no lo es? Porque ¿qué pasa si ellos bajan la tasa de interés? Puede ser que todo ese trabajo de bajada de inflación se les revierta y entonces todo el esfuerzo que se ha hecho sea en vano. Con respecto al próximo dato, el día 7 de noviembre, ya cerca de fin de año, tenemos acá que el 41,7% de los encuestados ve que la tasa seguiría en 5,25, ya que se bajaría por primera vez en septiembre. Y para cerrar el año, el día 18 de diciembre, acá tenemos que un 38% de los votantes ven que habría una segunda bajada para lograr tener la tasa de interés en el 5% anual. ¿Sí? Así que esas son las perspectivas. Desde el punto del barómetro, esto no ha cambiado. Seguimos teniendo las dos bajadas en el año, una en septiembre, una en diciembre. Pero el dato de hoy, al ser bueno, al mostrar una bajada, empieza a dar esperanzas. Más allá de que sabemos que Powell
ha dicho que no es suficiente. Pero ya el mercado empieza a empieza a operar de antes. Ustedes recuerden que el inversionista no va a esperar a que esa inflación baje en esos en esos 3 meses que conforman un trimestre, em, y que Powell diga, voy a bajar la tasa para empezar a comprar en el mercado. El inversionista actúa antes, se adelanta siempre. Es por eso que, es por eso que acá estamos viendo el índice del dólar. Vamos a ampliar para que vean. El día de hoy el dólar cayó y ustedes me dirán, pero ¿por qué cae el dólar si la tasa todavía no se ha bajado? Y porque el inversionista espera a que la bajen y cree que realmente la van a terminar bajando. ¿Sí? Entonces, una cosa es el fundamento, el dato económico, donde yo veo que la inflación el día de hoy se dio y donde Powell dice hay que esperar, todavía no es suficiente. Y otra cosa es la expectativa o el sentimiento del mercado, donde el inversionista se mueve anticipándose por lo que le parece que podría llegar a pasar, que quizás no pasa. No podemos saber, ninguno de nosotros tiene la bola de cristal, no somos adivinos, pero el inversionista necesita anticiparse, necesita comprar antes o vender antes. Compra el rumor, vende noticia. Siempre pasa lo mismo. El mercado se adelanta y descuenta en los precios lo que piensa que puede pasar. Si después no pasa, bueno, eso ya es otra cosa. ¿Se entiende entonces todo esto que les voy mencionando para que ustedes entiendan la reacción del mercado el día de hoy y no le busquen la racionalidad a las cosas? Que a veces me dicen, pero si pasó esto, ¿por qué subió, por qué bajó cuando tenía que ser lo opuesto? Bueno, porque la expectativa del mercado a veces hace que las cosas sean opuestas a lo que realmente debería suceder. ¿M? Pero es parte de este mercado, se mueve así, funciona así y hay que saber las reglas del juego. A ver, aquí me dice Hugo que le parece extraño que ayer el índice del precio del productor salió por encima y hoy el índice del precio del consumidor por debajo. Vamos a ver el dato de ayer. El índice del precio del productor. Bueno, tengamos en cuenta que son datos diferentes. Uno es sobre el productor y otro es sobre el consumidor. Son dos agentes de mercado o dos actores de mercado que están en partes diferentes. ¿Eh? Obviamente que si nosotros vemos que la inflación al productor sube todos los meses, es un buen indicio para pensar de que esa inflación después se puede trasladar al consumidor. Bien, pero quizás lleve un poco más de tiempo. Obviamente es algo que hay que revisar, no hay que dejarlo ir a este dato, es interesante. ¿M? Y si esto realmente sigue con este comportamiento de subida, y bueno, ahí sí podría ser un problema porque podría después trasladarse al consumidor. Acá vemos los datos del último año, año hacia atrás. Y vemos que acá tuvo una subida, después bajó. ¿Ven? Es como que esto va y viene y tiene algunos datos mensuales que son negativos. Entonces, de cierta forma, estas idas y venidas va a compensar, pero que no empiece a tener un comportamiento muy, muy alcista porque se va a terminar trasladando. Acá dice Hugo que piensa eso, que están relacionados. Bueno, perfecto. A ver, acá Alexandre dice, pero después de esta noticia el dólar podría volver a subir porque la tasa aún continuaría alta. Sí, poder puede, por supuesto. Lo interesante es que se vaya desvaneciendo esa expectativa, porque vos tenés una noticia y un dato
Vamos a hablar de datos. El dato te indica que el dólar debería seguir alto desde el fundamento. Pero si tenés la expectativa totalmente en contra, entonces no va a subir. Vos tenés que irte dando cuenta cuando esa expectativa se difuma, empieza a desaparecer. Para que lo entiendan. Con respecto a una expectativa, el día de hoy a la tarde yo tengo organizado una salida con mis amigas a pasear al lado del río. Pero el pronóstico del tiempo está horrible, que va a haber vientos, que va a haber lloviznas, que va a estar muy feo. ¿Mm? Entonces, por ahí yo tengo muchas ganas, pero el dato, en este caso el pronóstico, lo que se espera, es opuesto. La única forma de que yo cambie mi opinión de ir es que el pronóstico cambie. Acá lo mismo. Los inversionistas pueden esperar ciertas cosas de acuerdo a ciertos indicadores, más allá de lo que haya en realidad, o sea, más allá de los datos reales y de las palabras de Powell. ¿Mm? Hasta que no se cambie esa sensación de que todo va a cambiar, esto puede seguir cayendo. Hay que ver en qué medida cambia la expectativa del inversionista. ¿Mm? Y la expectativa del inversionista no hay noticia para leerla. Porque uno, por ejemplo, acá sí viene y ve los barómetros, uno va al boletín y sí dice la inflación cayó, pero en ningún lado se puede leer el sentimiento, eso hay que descubrirlo, intuirlo. ¿Y cómo lo veo? Con los precios. Si yo veo la reacción del precio ante un dato, puedo entender la expectativa, porque veo qué hicieron los precios. Pero hasta que los precios no se mueven, no puedo saber la expectativa. Lamentablemente tengo que seguir el precio. Yo hoy veo que este dato fue tomado de forma positiva, por lo que el dólar cayó y las bolsas subieron. ¿Mm? Si las bolsas suben es porque toman el dato de forma positiva, más allá de que el dato sea o no sea positivo. Eso ya es otra cosa. El tema es cómo lo toman los miembros del mercado, los inversionistas. En mi caso, yo ayer publiqué en mis redes, me parece que lo publiqué por acá, así, que hice un cierre. Yo tenía una posición de compra, no un largo, tenía una compra hecha en el SP 500. Esta compra había sido acá en estos mínimos. Y ayer decidí, sí, fue ayer, perdón, el 13. Hace 2 días yo decidí irme de esta compra, que tenía un recorrido interesante. Obviamente es una ganancia, más allá de que podría haber ganado más, porque el precio siguió subiendo. ¿Mm? Pero ¿qué pasaba? Acá me fui, en esta parte de acá. Después el precio cayó levemente, hasta acá, desde la venta que fue ahí, pero después siguió subiendo. ¿Qué pasó? Se acercaba el dato de inflación y a mí me daba incertidumbre este dato. ¿Mm? Obviamente yo no puedo adivinar cómo va a salir el dato. No puedo saber si va a salir bueno o malo. Hasta que no se publica, no lo puedo saber. Entonces, en vez de estar operando, cerrando una operación en medio de la publicación del dato, que puede pasar cualquier cosa, preferirme antes. Son decisiones. No está ni bien ni mal lo que hice. Es lo que se me pasó por la cabeza hacer. ¿Mm? Que quizá a alguno de ustedes diga, bueno, algunos preferirían esperar el dato y jugarse en el momento de operar, y otros prefieren irse antes. Total, la operación ya estaba en un buen punto. ¿Mm? Porque esto es volátil, el dato de hoy era muy esperado y podría haber surgido que la inflación subiera y que esto se hubiese desplomado. ¿Mm? También era una posibilidad. Acá dice Alexandra que le gusta la compra. Sí, fue una buena compra. em, que bueno, se fue dando obviamente cuando el precio venía tan bajista. Esta vela clímax fue muy intensa, un rechazo bastante bueno, teníamos varios soportes ahí marcados, así que bueno,
se fueron dando las posibilidades y de esto se trata el mercado, ¿sí? De tomar decisiones en el medio de no saber qué va a pasar. Porque como les decía, nadie tiene la bola de cristal y es una incertidumbre permanente, porque no sabemos qué va a pasar dentro de media hora o qué va a pasar dentro de 2 días. Se va tomando decisiones con la información que se tiene. ¿Mm? Así que bueno, el Standard Poor's 500 o el día de hoy celebró esta noticia de esta inflación que está cediendo. El Nasdaq también tuvo su momento de subida. El Dow Jones también. Podemos ver el VIX, que es el que mide cómo está la parte de la volatilidad, mide si hay miedo o no. Y miren, el VIX está en mínimos. O sea, el día de hoy ha caído un montón. Este indicador o este índice realmente nos muestra que el mercado está muy animado. El mercado ha tomado de forma muy positiva esta bajada de inflación porque sostiene que realmente esto, es decir, que acá, sostiene que esta consolidación se va a terminar rompiendo hacia abajo. Por eso es que sube, porque piensan que realmente esto va a romper hacia abajo y que la Fed va a terminar bajando la tasa. Para que la Fed baje la tasa es necesario que esto caiga, si no, no la van a bajar. Ya lo han dicho. Entonces ustedes adelántense a eso. Eso ya tiene un mensaje implícito. ¿Mm? Así que esto es más o menos lo que ha pasado el día de hoy. Ha sido bastante interesante. Era un dato muy esperado. Así que no sé cómo ustedes habrán estado tomando sus posiciones, qué han estado haciendo en estos días. Cuéntenme si tienen alguna operación, ya sea en demo o en real, ya esté abierta, cerrada o la quieran hacer, coméntenme. Y también si tienen alguna opinión quizá diferente a lo que he mencionado con respecto a lo que ha pasado hoy, también me van avisando. Bien, vamos a seguir mientras ustedes escriben em, cómo se han ido sucediendo algunas otras cosas. Bueno, esto es lo que ya hablamos. Los futuros estadounidenses se venían recuperando, realmente estaban esperando este dato, que resultó bueno, y como vimos recién, las bolsas celebraron hacia el alza. Hay otros dos eventos que no tienen nada que ver con esto, pero que están marcados acá porque pueden ser interesantes para el mercado en general. ¿Y qué pasa? El tema de los aranceles y esta pelea económica entre China y Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Se han establecido nuevos aranceles desde Estados Unidos para los productos de China que se venden en su territorio. Entonces Joe Biden ha dicho que está seguro de que China va a hacer lo mismo. ¿Mm? No cree que esto genere un conflicto internacional ni nada por el estilo, pero sí cree que China va a tratar de aumentar los aranceles de la misma forma que ellos lo han hecho. Esto es una guerra comercial, no es una guerra bélica u otro tipo de guerra. Es una guerra comercial en la que los dos países compiten por tener el monopolio económico en general. Y entonces, cuando China quiere vender productos en Estados Unidos le cobra más aranceles o impuestos para que el producto chino que se vende en su territorio sea más caro. Bien, y así no destruya el comercio local. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a explicar. A ver. Vamos a ver el tema de los aranceles. ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos dos países. En este caso tenemos en un punto a Estados Unidos y en el otro punto tenemos a China, pero puede ser cualquier otro país. ¿Mm? Estados Unidos fabrica productos, ¿mm? Vamos a poner una P, y China también fabrica productos o también servicios. Esos productos son vendidos de forma local, es decir, se venden dentro de la economía
China, lo que fabrica China lo vende dentro de su economía. Y lo que fabrica Estados Unidos lo vende dentro de su economía. Pero también hay algunos productos que Estados Unidos no tiene, que no produce, y que China sí. Entonces China le vende esos productos a Estados Unidos. O quizá Estados Unidos sí los produce, pero para tener más variedad, compra productos de China. ¿Bien? ¿Qué pasa? Puede ser que el producto estadounidense, por ejemplo, vamos a dar números al azar, valga $10 y que el producto que viene de China, que es exactamente el mismo o con similares características, valga $5. Entonces, ¿qué va a hacer el ciudadano estadounidense? ¿Compra el de $10 o compra el de 5? Y va a terminar comprando el de 5. Si esto se da a una escala muy grande, aquellos productos fabricados en Estados Unidos pierden ante la competencia. Y de esa forma, quizá empresas locales, empresas estadounidenses, corren el riesgo de fundirse si la importación china es muy barata. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Le dice, bueno, tu producto cuesta $5, pero te voy a poner un arancel, por ejemplo, de $6. Estoy hablando de números totalmente al azar, ¿eh? Son meros ejemplos, nada más. Entonces el producto al final termina valiendo 11 o quizá termine valiendo 10. Entonces es una forma de establecer una competencia más pareja. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho Biden? Que ellos han impuesto estos aranceles y que espera que China haga lo mismo como respuesta a los que ellos han aumentado. ¿Mm? Entonces, cuando Estados Unidos quiera vender productos en China, se va a encontrar con mayores costos por poder vender sus productos en un territorio que no es el propio. Esto pasa en todos los mercados. Yo por eso puse el ejemplo en Estados Unidos y China, donde de vuelta se está recrudeciendo este conflicto económico que tiene años, pero todos los países tienen sus propias políticas de comercio, ¿sí? Obviamente en un mercado, en un libre mercado, si la empresa estadounidense es muy cara, lo que tiene que hacer es buscar los métodos para poder competir con un producto chino. Pero en otro tipo de mercado donde el Estado cumple un rol esencial, tiene que tratar de establecer equilibrios a través de los aranceles que le den una paridad a la economía estadounidense para poder competir. El tema es cuando los aranceles son demasiado elevados y ya directamente perjudican la venta del producto chino en suelo norteamericano. Hay que ver cómo evoluciona eso, este tema en particular, porque es una noticia que encontré interesante el día de hoy, ¿sí? Y por eso sumé esta noticia aquí en el boletín, porque me parece que hay que mantenerla en foco, a ver si esto genera algún problema quizá un poco más grande. Ah, bien, vamos a ver el seguimiento al australiano neozelandés. Sí, que me acuerdo que habías hecho una entrada ahí. Y la otra noticia habla de la Agencia Internacional de Energía, que ha recortado su pronóstico para el crecimiento de la demanda del petróleo en el 2024. ¿Mm? Ampliando la brecha con el grupo productor petrolero López en términos de las expectativas de lo que va a ser la demanda mundial de petróleo este año. Hay que seguir de cerca, obviamente, todas estas expectativas, sobre todo si ustedes operan el mercado de petróleo, de cómo ven la demanda para este año. Si la demanda empieza a debilitarse, el precio va a caer. Si la demanda se empieza a fortalecer, el precio tiene más tendencia a subir. Obviamente, hay que ver la oferta, no es solamente la demanda, pero en un mercado como este, la demanda es muy necesaria, que ha venido muy golpeada. Ahora sí vamos a ver esta entrada en australiano neozelandés, que yo aquí quité esto para
confeccionar el boletín, pero me acuerdo que tu entrada estaba por acá, por esta zona. Estaba bien arriba. Era una muy buena entrada, ya tenías tu stop loss en positivo. Y me acuerdo que el take profit estaba bastante cerquita del precio actual. El stop loss ahora lo tiene. Voy a poner el stop loss porque no me acuerdo el punto de entrada, pero igual no viene el caso porque estaba siempre en los máximos. Me acuerdo que era muy buena. 1098.21. A ver. Acá está el stop loss y más o menos la entrada estaba por acá. Bien, ya tenés un gran recorrido. Vamos a ver dos perspectivas de esto. Voy a ampliar para que se vea con más claridad. ¿Qué pasa por acá? Tenemos dos formas entonces de aplicar las entradas. Por un lado es bueno que tengas el stop loss acá porque estás tomando esta primera estructura, que fue una consolidación, evidentemente, que se rompió. Y ahora, ¿qué es lo que tenés? Tenés otra consolidación que también se rompió. Y tenés un precio que está llegando a este mínimo que viene de este soporte de acá. Este stop loss, al estar acá casi al medio de la consolidación, está siendo bastante conservador, porque lo que estás esperando es que realmente el precio rompa este soporte y que baje un poco más. Ahora, si empezás a ver que el precio en este punto de acá de este soporte le cuesta bajar, ¿sí? Que ya está frenando prácticamente ahí, este stop loss sería mucho mejor tenerlo más cerca del mínimo de la consolidación. ¿Mm? Si ves que a esta zona le cuesta mucho. Entonces acá estarías tomando una postura más agresiva. ¿A qué me refiero con más agresiva? A que vas, es como si fueses al todo o nada. ¿Mm? Me quiero asegurar la mayor parte de la ganancia y tomo acción por eso. Si no, esta es más conservadora, donde vas a dejar que el precio se mueva un poco más, le vas a dar un poco más de, de lugar para que el precio se mueva y lograr ir hacia un territorio de mayor ganancia. ¿Sí? Más conservador, más tranquilo, y si no, esta postura de ir pisándole los pies al precio, básicamente. Porque le estamos exigiendo que se mueva en dirección a la que yo quiero. ¿Cuál es la dirección que yo quiero? Quiero que baje, no quiero que suba. Entonces, si sube, lo corto en seco, porque estoy bajando cada vez más el stop. No le doy posibilidad a que el precio vaya y venga. Al tener tu stop loss más arriba, le estás dando espacio al precio para que suba y para que baje. Bien, así que fíjate bien cuál va a ser la postura que vas a tomar. Vos en general sueles ser más conservadora, te gusta darle más lugar al precio, pero eso está bueno, nada más que cuando los precios se acercan a niveles quizá interesantes o han caído mucho, hay que empezar a exigirles un poco más y presiona. Total, la entrada es ganadora y, y eso es lo interesante. A ver, otra cosa, a mí me cuesta mucho trabajar los pares cruzados. Es en los que más pierdo. Tenía libra, dólar en compra, en el soporte diagonal, sale la noticia inicialmente y me saco. Luego sube, lo coloqué en el rompimiento, se devuelve y luego voy perdiendo. ¿Cómo se podrían operar estos pares? ¿A qué te referís con los pares cruzados? O sea, los que no son contra el dólar. Y acá Ronald dice, no estoy de acuerdo. ¿Con qué punto? Y decime el por qué, en qué parte. Total, lo hablamos acá tranquilos. ¿Sí? Cualquier cosa con la que no estén de acuerdo, obviamente lo mencionan, ¿sí? Así enriquecemos un poco más los análisis, con puntos que quizá no estén a favor. Bien, vamos a ver entonces ese Libra con el stop de venta, a ver. ¿Y dónde lo pondrías?
A ver, un segundito. 10225. Pero ese punto 102 estaría mucho más abajo. Este punto de acá es donde ella vendió. 1.10.225. Y su stop loss actual está acá. 1.09821. Este que yo dibujé acá es una opción, pero eso es lo que ella tiene. Decime a qué precio pondrías vos el stop, en precio específico. Bien. Ah, y acá Alexandre dice que le cuesta el euro canadiense, euro australiano, libra australiano. Vamos a ver libra australiano. El precio acá, no entiendo por qué te sacó si está, todavía está en el soporte. Está consolidando. Si te ha sacado es porque has estado entrando no bien en el soporte, sino en el medio. Si tu entrada es desprolija, sí. Y recuerda que los stop loss tienen que ir por debajo de los últimos soportes, ¿sí? Hay que ver bien qué estás haciendo acá porque está en consolidación. El precio no se ha movido, no debería sacar. El Nasdaq me pregunta. Simplemente vimos un vistazo de que subió, pero no lo analizamos en profundidad. Ahí lo vemos, al Nasdaq. ¿Mm? Ojo con eso, Alexandra, porque por ejemplo, en la entrada que estábamos viendo recién, habías tenido mucha precisión de vender en el máximo. Si acá vos ya tenés un mínimo y tenés este soporte, la única forma de que te saquen una pérdida es que el precio caiga mucho y no ha caído, simplemente acá ha asomado. Y el soporte es este, que ya estaba establecido, que es el diagonal que me estás diciendo. ¿Sí? Sí te puede llegar a haber sacado en el sentido de que compres, pongas el stop loss en positivo o en cero y te saques, pero ahí no estarías perdiendo. ¿Mm? Así que en este caso que yo estoy viendo acá, la precisión de entrar lo más cerca del soporte sería lo mejor. Si no te estás a precio de mercado, programa la entrada. Programa a un precio que sea lo más cerca posible del soporte o lo más cerca posible de la resistencia para tener una mayor prolijidad y eso va a evitar que los precios te saquen del mercado. Bien, lo mismo para con todos. Y a ver los otros activos que me decías, euro australiano y euro canadiense. Acá el soporte está en este punto, el precio está lejitos, y euro canadiense todavía le falta. A ver. Claro, porque tenemos esta resistencia de acá, uno, acá casi toca, acá otra vez, acá dos veces, y el precio le falta todavía. A este todavía no está en un punto vendedor. Así que si vendiste antes, eh, estaría faltando un poquito de espera. A ver si copio y pego esta línea y la pongo acá en este punto intermedio, que puede haber sido también este, porque tenemos acá el mismo ángulo que cumple de resistencia acá y cumple de resistencia acá. Si has vendido cerca de esa resistencia, también es difícil que te saque. Por más que tengas este mechazo, porque no sale de esta zona. Vos sabés que la referencia está acá. Si querés vender antes, hacelo, pero no pongas el stop loss en el medio de esta zona, porque corres el riesgo de que el precio llegue al punto de resistencia original. Así que estaría faltando, según lo que me vas diciendo, la precisión. Hay que seguir trabajando en eso. Acá tenemos el Nasdaq. Em, ¿Qué es lo que habíamos visto con respecto a este activo desde hace ya un tiempo que lo venimos viendo?
Veníamos viendo estas líneas donde el precio tenía su postura alcista. Empezamos a darnos cuenta de que se generó, ¿se acuerdan cuando empezamos a ver estos mínimos que eran cada vez más bajos y que dijimos, acá hay un ángulo, acá hay un cambio? Y evidentemente se produjo ese cambio porque el precio cayó. ¿Mm? Este mismo ángulo se copió y se pegó y se estableció acá y el precio lo tocó. Empezó a subir. Este era el punto donde nosotros quizás esperábamos que el precio cayera. No lo hizo, lo rompió con toda su fuerza. Al romperlo con toda su fuerza, obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Buscar nuevas resistencias. Esas resistencias, a ver, ya amplío la imagen, podían ser varias. Habíamos visto estas dos de acá que son horizontales y vemos que el precio ya rompió la de más abajo. La de más arriba todavía la vela no ha cerrado, así que no la podríamos descartar, pero sí la de abajo la vamos a borrar. ¿Y a dónde está yendo el precio? Vean ustedes esto. Está yendo de vuelta a esta misma línea donde la ha roto y quizá sea un apoyo para vender. Hasta que la vela no esté cerrada, no podemos tomar eso en consideración. Sí o sí la vela debería cerrar, no romper esta línea y frenar. Es decir, que el precio necesita desacelerarse en esa zona. Por cómo viene la mano, es bastante difícil que lo haga. ¿Mm? Es bastante difícil. Pero obviamente es un escenario que no podemos dejar de ver. Entonces, vamos a seguir trabajando con estas mismas líneas, ya que quizá acá le dé relevancia y para también buscar otras resistencias, porque no queda mucho. De forma horizontal no hay resistencias a la vista, no hay, porque esta última es la que hay, es la única de la que nos podemos agarrar. Podemos buscar este punto uniendo estas resistencias para ver si el precio frena acá. En el caso de que no frene acá, con este rompimiento y apoyo, el próximo punto en el que podríamos buscar un freno es acá. Y ya si no, obviamente nos vamos a cualquier parte de esta estructura. Es la única estructura que tenemos a la vista. Ahora, si el precio rompe esto y hace estructura acá, ahí ya entramos en zona de descubrimiento de precio, donde no tenemos de dónde agarrarnos para entender qué pasa. Y ahí se vuelve todo más difícil, porque no tenemos estructuras históricas como para decir, bueno, espero este precio aquí, acá vendo, acá compro. Entonces hay que ir siguiendo de cerca. Como estamos en máximos, estamos subiendo, tenemos que buscar resistencias. Cuando cae, buscamos soportes. ¿Se puede usar el FIBO para la extensión? Sí, pueden usar cualquier herramienta, la que ustedes quieran. Yo no acostumbro a utilizar Fibonacci, por una cuestión personal simplemente, pero ustedes usen la que ustedes quieran, ¿sí? Usen Fibonacci, usen MACD, RSI, estocásticos, lo que quieran, medias móviles. Yo lo que sí uso es el RSI, ese es el que más uso. Los demás, muy poquito. Bien. Em, bueno, con respecto al día de hoy, obviamente el dato estuvo centrado en la inflación de Estados Unidos. Vamos a tener después, bueno, ya fue en realidad el discurso de Kashkari, pero obviamente no creo que cambie mucho lo que viene diciendo, sobre todo lo que dijo Powell ayer. Y bueno, el boletín, como verán, es muy completo, tiene análisis de varios activos, todos los días se analizan 15 donde está el gráfico, están las noticias relacionadas con ese activo, se dan algunas señales para que ustedes puedan aprovechar y obviamente para que puedan añadir su análisis a las señales que se dan acá, ¿sí? Ustedes también denle una revisión a ver quizás si los convence o no, analícenlo bien en profundidad. Se analizan 3 commodities, 6 acciones y 6 divisas, ¿sí? No hubo muchas señales en estos días. Así que bueno, vamos a ir esperando a que los precios se acomoden. Este boletín es gratuito.
y se distribuye a los mails de ustedes de lunes a viernes, siempre y cuando no sea feriado en Perú. Aquellos que quieran solicitarlo, aprovechen, ingresan aquí a la página newcapitalsecurities.com, van hacia aquí abajo al área de suscripciones, vienen aquí a boletines, completan aquí con el botón rojo que dice regístrate y ya está. También les sugiero, les recomiendo que se suscriban a la cuenta demo, que también es gratuita, para que puedan instalar esta plataforma en su computadora y puedan empezar a tratar de, digamos, a practicar las operaciones sin poner en riesgo su capital. Entonces practican hasta que se sienten seguros de que tienen una estrategia que les es efectiva y después así pueden comenzar a tener una cuenta real cuando ya tengan esa experiencia. Los quiero invitar a todos para el día de mañana, el día 16 de mayo, 9:30 en la noche, donde vamos a estar hablando del dólar, sobre sus perspectivas después del dato de inflación que se publicó el día de hoy. Más allá de que hoy estuvimos hablando de eso, vamos a profundizar cuando se pasa la euforia, ¿sí? Porque el mercado en un momento reacciona de forma loca, quizá, por algún lado, y puede ser que eso después se diluya. Así que vamos a seguir viendo mañana cómo viene este tema, que obviamente es muy interesante. Así que quedan invitados para participar. Hacen clic aquí y ya está. O si no, ingresan con el mismo link que entraron hoy también, que es lo mismo. Mis redes. Los seminarios se suben, las grabaciones, aquí en mi cuenta de YouTube, Emilia-Trader. Acá están todos los seminarios y además hay videos de temas puntuales que voy preparando para ustedes para que puedan pasar y chequear. Acá está mi cuenta de Instagram. Todos se llaman igual. Emilia-Trader, donde voy publicando algunas cositas interesantes. Para aquellos que les gusta Bitcoin, vean este video que hice que se llama La teoría de los 500 días. Habla de los ciclos, de los halvings. Así que se los recomiendo para que lo vean. ¿Sí? Y también está mi Twitter, donde acá voy publicando algunas cositas también. Sí, y bueno, y acá, esto es un chiste, obviamente, yo soy argentina, es un meme, donde Milei está retando a Jerome Powell enseñándole cómo se baja la inflación. Como para reírnos un rato, por supuesto. Bueno, eso es todo entonces por este seminario. Espero que les haya parecido interesante y los veo mañana a todos, los espero obviamente en el seminario a la noche, 21:30 o 9:30 en la noche. Que estén muy bien, que descansen y hasta mañana. Chao, chao.